siglo XXI. Al parecer, como occidentales vivimos en la mejor época del mundo. Democracias liberales, libertad económica, libertad social y un sinfín de garantías en pro de la vida y el bienestar. Sin embargo, nuestra realidad aparenta todo lo contrario. Vivimos una pandemia de depresión, la salud mental de la generación Z es de preocuparse, las supersticiones y creencias que se creían obsoletas vuelven a permear en nuestra sociedad y sobre todo, vivimos en un mundo en constante cambio donde parece que las noticias de semana a semana son abrumadoras, hablan de crisis, del fin del mundo, de caos y conflicto, el cual nosotros de un modo u otro nos veremos arrastrados. Es aquí donde creo que tienen cabida estas ideas tan peligrosas, en un mundo tan agonizante, visiones que derivan de un pensamiento mágico como la ley de atracción ofrecen soluciones simples a un mundo complejo y agonizante. Es más fácil pensar que estamos a merced del universo y que éste tiene influencia en nosotros a aceptar la realidad, y es que la realidad es indiferente a nosotros. Para nada le importamos a los cuerpos celestes inertes y es hasta egocéntrico pensar que nosotros los humanos, que nuestra edad es equivalente a la de un parpadeo y nuestra relevancia igual a la de una partícula de polvo en medio del teatro cósmico, tenemos protagonismo en el infinito vacío. Marian Rojas Estape, aunque criticada por un pensamiento demasiado positivo y otras cosas, en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas nos ofrece una alternativa mucho más aterrizada y real de lo que nos da el pensamiento mágico y la manifestación. En su libro narra cómo mejorar nuestra calidad de vida utilizando elementos de la psicología, la neurociencia y la inteligencia emocional. Uno de los tantos temas centrales del libro es cómo influir en los mecanismos de la mente para mejorar el bienestar personal y su relación con el filtro de información que percibimos que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente queremos. Este libro también contiene información sobre el cortisol, que es una hormona producida en la glándula suprarrenal que se libera en respuesta a situaciones de estrés y cuando se mantiene alta en tiempos prolongados tiene efectos en la salud física y mental, causando insomnio. También el libro narra la importancia del impacto de nuestras emociones y cómo estas pueden afectarnos o moldearnos y su influencia en nuestra forma de tomar decisiones y el bienestar general. Por último, Marian Rojas señala la importancia de las relaciones interpersonales, el estar al presente y el cómo nuestros pensamientos influyen en la percepción de la realidad, siendo una especie de filtro mismo que podemos cambiar. Tal vez esto último suene muy similar al pensamiento mágico, pero la diferencia es que el pensamiento mágico tiene sustento en la nada. En él simplemente esperar al universo o creerse merecedores de distintas cuestiones, las cuales no tenemos ningún mérito. Las supuestas pruebas de que la ley de atracción funciona pueden explicarse fácilmente a través de procesos psicológicos conocidos como el sesgo de confirmación, el de selección, el efecto placebo y la autosugestión. A continuación explicaré en qué consiste cada uno. El sesgo de confirmación es un fenómeno cognitivo en el cual se tiende a favorecer y darle atención a información que puede reforzar nuestras suposiciones preexistentes o creencias. El resultado de esto es interpretar los hechos que validan nuestras ideas, mientras que ignoramos o desestimamos los datos que pueden contradecir nuestra postura, como cuando hay políticos que no son del agrado de la gente porque amasan grandes fortunas robando, pero por otro lado hay figuras que son literalmente iguales pero del partido contrario y parece que ellos sí tienen derecho a robar. El sesgo de selección es un error que surge cuando los sujetos elegidos para un estudio no son representativos de la población general, lo que distorsiona los resultados. Esto ocurre cuando ciertos grupos tienen más o menos probabilidad de ser seleccionados o de participar, afectando la relación entre las variables estudiadas y generando conclusiones incorrectas. El efecto placebo es un fenómeno psicosomático que ilustra cómo las creencias, expectativas y motivaciones de una persona influyen en su estado, mejorando a partir de tratamientos sin propiedades terapéuticas reales. Este placebo no tiene ni sustancia o tratamiento necesario, únicamente tiene sustento en la confianza y convicción del paciente en que este tratamiento es efectivo. Aunque puede ser usado de manera ética, también es usado en teorías pseudocientíficas New Age, causando varios daños al desviar personas que requieren tratamientos médicos convencionales y efectivos. Y
En este último concepto me he ido más a una parte médica, pero no se imaginan el sinnúmero de cosas como la sanación cuántica, terapia o no sé de qué de astral, charlatanes, que me he encontrado últimamente que ofrecen un tratamiento que un psicólogo o un médico exclusivamente pueden tratar. Ya como último, citando a la Universidad de Navarra, la autosugestión es un fenómeno de sugestión cuyo origen se encuentra en el interior del propio individuo. Es la sugestión aplicada a uno mismo, es decir, las ideas no sometidas a crítica surgen, nacen dentro del propio sujeto, sin que le hayan sido sugeridas desde fuera. Ejemplificando esto, una experiencia posiblemente que todos hemos pasado es que después de haber visto una película de terror estemos más propensos a asustarnos y poner atención a ruidos pequeños o movimiento del ambiente pensando en algo paranormal, cuando evidentemente no hay fuera nada de lo común. Considero que la ley de atracción, manifestar y todas estas cosas New Age tienen 5 ejes clave que las hacen peligrosas y creencias que deben ser sujetas a cuestionamientos duros como mínimo, empezando por un desvío de atención en las soluciones reales, puesto que como dije antes vivimos en un mundo complejo donde cada 2 semanas vienen noticias a nosotros sobre crisis inminentes, el presagio del fin del mundo, caos, desastres naturales cada vez peores, conflictos armados y crisis económicas. Es comprensible que la gente busque refugio en visiones simples del mundo que den orden y significado a sus problemas, en vez de aceptar el mundo que nos tocó e intentar vivir en él. El segundo punto es la responsabilidad personal, que la gente pueda admitir o no. Derivado de estas creencias, por un lado, la ley de atracción sostiene que todo lo bueno y lo malo en nuestras vidas es el resultado de pensamientos ignorando completamente el entorno material donde nacemos y nos desarrollamos, así como otras cuestiones colectivas las cuales no podemos cambiar. ¿O acaso puedes decirle a una niña del sureste mexicano que es su culpa el que esté como esté, el no tener acceso a la educación ni a servicios de salud dignos, en el vivir en la extrema pobreza y el tener que saber que se casará siendo menor de edad? Y su familia, en vez de impedirlo, lo ve como algo necesario. Me dirán que es culpa de la pobre por no manifestar abundancia o ir con algún coach para que le enseñe a decretar de mejor forma. La tercera parte de esto es, una vez permeado esto, entraremos cada vez en un mundo más alimentado por supersticiones y pseudociencias, en vez de un mundo más racional y lógico como se supone deberíamos ser. La cuarta es el culto a los gurús y coaches que verán en estas ideas una oportunidad económica la cual podrán aprovechar y aprovecharse de la gente y su deseo de encontrar soluciones simples a problemas complejos, cosa que terminará en manipulación emocional y financiera para que su audiencia compre libros, cursos y talleres vacíos. La quinta y más alarmante para mí, y como dije anteriormente, a veces estos gurús no tienen vergüenza alguna y se ofrecen a poner en disposición de quien quiera terapia y tratamiento médico falso, adornado de su diccionario de palabras mágicas como cuántico, energético, vibraciones, conciencia, empoderamiento y frecuencia. Claramente ofrecer tratamiento falso en situaciones donde se padece alguna enfermedad grave o de algún trastorno mental delicado se traduce en jugar con la salud de la persona, lo que puede poner o conducir en el empeoramiento de la salud del individuo o incluso llevarlo al cese de la vida. En tiempos de incertidumbre y caos es natural buscar respuestas fáciles, pero la ley de atracción ofrece un falso consuelo. Estas creencias nos prometen control sin esfuerzo, desviándonos de la responsabilidad real y del trabajo necesario para mejorar nuestras vidas. Mientras que la ciencia y la psicología nos brindan herramientas basadas en hechos y evidencia, el pensamiento mágico nos arrastra hacia la pasividad y el autoengaño. Los gurús modernos, con sus soluciones simples, explotan la vulnerabilidad de las personas, alejándolas de la realidad y del pensamiento crítico. Pero en un mundo que enfrenta desafíos complejos son la ciencia, la filosofía, la psicología o alguna otra disciplina seria, o incluso me atrevo a decir que religiones más tradicionales, con sus enfoques rigurosos y racionales, las que nos permiten enfrentar los problemas de frente, ofrecer soluciones reales y construir un futuro más sólido. Porque al final, el verdadero poder no reside en las fuerzas invisibles del universo, sino en nuestra capacidad de aprender, cuestionar y actuar con conciencia en un mundo complejo
pero real.